Les damos una calurosa bienvenida a este programa. Esperamos que pueda ser de bendición para usted y para las personas con quienes los comparta. Que Dios les bendiga. Título de la lección: El Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Nuestro texto inicial se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, versos del 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Quisiéramos hacer notar que todos los textos en que está basada esta meditación están al principio por escrito en cada sección. Al irse a un largo viaje de negocios, un padre de familia dejó a su hijo a cargo del hogar con una tarea específica que realizar. Pero el hijo descubrió pronto que su padre no había provisto los medios ni las herramientas necesarios para llevar a cabo el trabajo. Frustrado, el hijo tuvo que dejarlo sin hacer. En cambio, cuando Jesús dejó a sus discípulos y ascendió al cielo con su Padre, les encargó una tarea específica: predicar las buenas noticias del Evangelio al mundo entero. Desde entonces Jesús dejó a sus discípulos un arsenal de medios y herramientas necesarias para completar su tarea y misión, accesible todo bajo su nombre y por medio del poder y la ayuda del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 1, Pablo agradece por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas somos enriquecidos en Él, de manera que nada nos falta de ningún don. Los dones espirituales son otorgados por medio del Espíritu Santo en Cristo para edificación de la iglesia que Dios mismo fundó. Ahora estudiaremos al Espíritu Santo como el proveedor soberano de los increíbles dones de Dios y veremos la diferencia entre el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. El fruto del Espíritu y los dones del Espíritu tienen el mismo autor, sin embargo no son lo mismo. A nadie se le requiere manifestar un don del Espíritu, pero todos deberían manifestar el fruto del Espíritu. Los dones espirituales no necesariamente testifican de nuestra espiritualidad, pero el fruto del Espíritu sí. Mientras que hay un solo fruto del Espíritu, como vimos en la lección pasada, hay muchos dones y algunos son mayores que otros. En 1 Corintios capítulo 12 vemos que, aunque todos los frutos del Espíritu deben ser visibles en la vida de sus seguidores, en cambio, no todos los creyentes tienen los mismos dones. No hay ningún mandato de que todos deban tener un don en particular, pero Dios, en su sabiduría, capacita a sus creyentes de diferentes dones como Él ve conveniente. Los dones del Espíritu son dados a fin de cumplir nuestra misión, ayudar y evangelizar a otros y edificar el cuerpo de Cristo, su iglesia. Estos dones, aunque pueden darnos gozo, no son otorgados para nuestro propio placer ni gloria, son dados para el avance de la causa de Dios. Muy importante es que los dones espirituales carecen de valor sin el fruto del Espíritu. Es interesante que también dentro del contexto de los dones espirituales se hace referencia al amor. Todos los textos base de esta sección tienen una conexión: el amor. Después de todo, los dones son dones de gracia, es decir, son dones otorgados por amor y sirven para alcanzar a otras personas debido al amor de Dios por ellos. Es imperativo que amemos a los demás si decimos que amamos al Todopoderoso. Un Dios amoroso y que todo lo sabe, provee los medios para llevar a cabo lo que ha comisionado a su pueblo. Es por eso que el amor es también el don más grande de todos. Si lo que hacemos como cristianos no está motivado por un amor abnegado a los demás y a Dios, no sirve para nuestra edificación personal ni para la de los demás, porque todo lo que hagamos tiene su raíz en el egoísmo,
que es la base del pecado, y Dios, que es ajeno a todo pecado, rechazará nuestras acciones. La otra opción es no hacer nada, pero igual sigue siendo su raíz el egoísmo. Por nuestro propio beneficio se nos pide que lo hagamos, y Dios proveerá con su amor todas nuestras necesidades e intenciones. Nosotros no decidimos qué dones tener. La palabra griega para los dones del Espíritu es carismata. Son dones de gracia distribuidos y dados por Dios mismo. No los obtenemos por nuestro estatus, nuestra posición, nuestro honor, nuestra educación o nuestro desempeño espiritual. Son dones dados libremente por amor, a fin de que podamos cumplir la tarea que Dios nos ha asignado. En los textos de esta sección vemos que Cristo obtuvo el derecho para entregarnos sus dones, pero es el Espíritu Santo el que los distribuye a los miembros de la Iglesia. Aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal y creen en Él, serán equipados por el Espíritu Santo con dones espirituales como Él quiere. La distribución de los dones es decisión soberana de Dios. Una habilidad innata por sí sola no es un don espiritual. Los dones espirituales no son los mismos que los talentos naturales que una persona puede haber desarrollado por medio de educación intensa. Muchos no cristianos son bendecidos con talentos providenciales, aunque toda cosa buena y todo don perfecto proviene en última instancia del Eterno. Dios mismo decide equipar a sus creyentes con dones especiales a fin de bendecir las vidas de otros cristianos y edificar su iglesia. Dios también puede utilizar un talento natural con ese propósito cuando la persona reconoce que aún ese talento en última instancia proviene de Dios y luego, con oración y sumisión, dedicar ese talento a la obra de Dios. El Espíritu Santo es el que distribuye los dones según su sabiduría y voluntad, debido a que nos ama y sabe mejor que nadie cómo podemos servirlo eficientemente. No necesitamos ser envidiosos de otros y de sus dones. Envidiar dones ajenos es una señal de ingratitud hacia Dios y de dudar de su sabiduría al distribuir sus dones. ¿Sabes cuáles dones recibiste de Dios? Son diferentes dones para diferentes personas, pero todos son para edificación, para su buen uso en la causa de Dios en su iglesia. Toda expresión que no lleve a esto debe de verse con mucha precaución. Los dones espirituales fueron dados claramente para servir y beneficiar a otros y a la iglesia misma. No son trucos milagrosos que satisfacen nuestra curiosidad, ni tampoco son otorgados como antídoto para el aburrimiento. A menudo pensamos que los dones del Espíritu Santo en términos de suplir nuestras necesidades espirituales o con el fin de darnos poder en nuestro caminar con Dios. El resultado es una visión de los dones del Espíritu Santo que está centrada más en el creyente que en Cristo mismo. Está más enfocada en nosotros que en Dios. Cuando intentamos recuperar la perspectiva centrada en Dios de los dones espirituales, nos damos cuenta que la razón de recibir los dones que Dios da cumplen múltiples propósitos divinos. Son otorgados para fomentar la unidad de la iglesia y para edificación de ella. Son dados para continuar el ministerio de la iglesia encomendada por Dios y en última instancia son dados para glorificar a Dios. También son recibidos para proporcionar ganancia espiritual y para que progrese la causa de Dios dentro de toda la iglesia. Es una tragedia cuando los dones de Dios, que se suponen deberían fomentar la unidad en la iglesia, son mal utilizados a fin de beneficiar solo a algunos. Cuando esto ocurre, algunas personas reciben preeminencia indebida. Esto, a su vez, fomenta la desunión y da lugar a divisiones.
Demasiado a menudo pensamos que los dones espirituales son únicamente en términos de habilidades y talentos que recibimos. Mientras que los talentos están involucrados en los dones espirituales, deberíamos recordar que al otorgar un don espiritual, el Espíritu Santo siempre da una tarea o ministerio específicos que lo acompañan, de modo que se podría decir que los dones espirituales son ciertas capacidades dadas sobrenaturalmente por Dios, por medio de su Santo Espíritu, para capacitar a la persona para un tipo especial de servicio que edificará a la iglesia. Para alcanzar ese objetivo son necesarios diversos dones. El propósito primario de los dones es la unidad de la iglesia, porque solamente unidos se puede seguir construyendo en el avance de la causa de Dios, y los diferentes dones siempre apuntarán a esta unidad basados en el amor. En caso contrario, no son de Dios tales manifestaciones. De acuerdo a los textos de esta sección, los dones espirituales fueron dados tanto a los creyentes del Nuevo Testamento como para los de ahora. Tristemente, algunos cristianos piensan que los dones espirituales mencionados en el Nuevo Testamento estaban restringidos a la época de Jesús y los apóstoles. Argumentan que con la muerte del primer apóstol, los dones espirituales especiales también han desaparecido de la iglesia. Para sustentar esta posición citan 1 Corintios 13:10, donde el apóstol Pablo afirma que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Sí, vendrá el tiempo en el que los dones cesarán, pero cesarán únicamente cuando lo perfecto haya llegado. Es decir, cuando ya no veamos como por un vidrio oscuro, sino cara a cara, cuando Jesús regrese. La Biblia nos dice que los dones espirituales son dados para edificación de la iglesia, y Dios, a través de Pablo, amonesta tanto a los creyentes de antes como a los de ahora. Desead ardientemente los dones espirituales. Son necesarios para el bienestar del cuerpo de Cristo, la iglesia. Como no existe evidencia bíblica de que Dios los ha abolido, debemos entender que el propósito de Dios es que permanezcan hasta que la iglesia haya culminado su misión y Cristo haya vuelto. Por cierto que la obra de Dios será completada al final del tiempo con poder y fortaleza mucho mayores que en los inicios. Mientras la iglesia sea llamada a preparar al mundo para la segunda venida de Cristo, Dios no dejará que los miembros de la iglesia queden sin ayuda para cumplir su misión. Pero estos dones nunca sustituirán ni rivalizarán con la Biblia. Más bien son un cumplimiento de la promesa bíblica de capacitar a los creyentes a fin de que puedan preparar al mundo para el pronto regreso de Jesús. Todos debemos tener en mente el blanco divino al que nos ha llamado, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la más urgente necesidad de la iglesia hoy en día. Aunque hay dones espirituales genuinos en la iglesia, la Biblia también nos advierte en cuanto a no creer a todo espíritu, sino más bien probar a los espíritus por su conformidad con las Escrituras, su congruencia, y si exaltan a Jesús como el Señor. Esto es posible por medio del discernimiento de espíritus, porque no todo lo que pretende ser de Dios realmente proviene de Dios. Se nos advierte de que hay poderes demoníacos buscando engañar a la iglesia, y que hay imitaciones diabólicas de los dones genuinos del Espíritu, tales como las falsas enseñanzas, falsas profecías, visiones mentirosas, dones de lenguas falsos, poderes de sanidad ocultos, maravillas y señales engañosas y más, que se vieron en tiempos apostólicos y se están desatando hoy mismo. Algunos que aceptan la validez de los dones espirituales han colocado énfasis especial en solo algunos dones espirituales y han otorgado preeminencia injustificada a la presencia de señales y maravillas especiales. Es interesante que Pablo menciona el don del discernimiento inmediatamente después de mencionar el don de hacer milagros y el don de profecía, y antes de mencionar el don de lenguas.
a fin de preservar a la Iglesia en la verdad y la unidad y para salvaguardar a los miembros de seguir a falsos profetas y ser engañados por falsas señales y milagros, Dios da a la Iglesia el don del discernimiento, la madurez bíblica, el conocimiento y la fidelidad a la palabra de Dios en fe y práctica son necesarios para hacer evaluaciones apropiadas. La base para todo discernimiento, sin embargo, debe seguir siendo la palabra de Dios y únicamente ella. Al probar todo, según la palabra, podemos estar seguros si lo que estamos escuchando o viendo es verdaderamente del Señor o si proviene más bien de otra fuente. Si no estamos preparados, nuestros sentidos serán fácilmente engañados con estas manifestaciones malignas. Quien base la prueba de su fe en acciones extrañas o milagrosas, encontrarán que Satanás puede, mediante una variedad de engaños, realizar maravillas que pasarán por milagros genuinos. No dejes que transcurran los días ni que se pierdan las preciosas oportunidades de buscar al Señor de todo corazón y con toda la mente y el alma. Si no aceptamos toda la verdad bíblica con amor, podemos encontrarnos entre aquellos que verán realizarse milagros por el poder de Satanás en estos últimos días y que creerán en ellos. Muchas cosas extrañas pasarán por milagros maravillosos, pero debería considerarse como engaños inventados por el padre de la mentira, porque habrá personas que, sometidas a la influencia de los espíritus malignos, realizarán también milagros. Debemos ser muy precavidos con esto. Algunos se preguntan, ¿por qué no vemos hoy los mismos tipos de milagros que se veían en los tiempos bíblicos, tales como curaciones milagrosas? Primeramente, sí escuchamos historias de milagros y ciertamente algunas personas los han visto con sus propios ojos. En segundo lugar, cuando leemos la Biblia, nos da la impresión de que los milagros ocurrían constantemente, pero nos parece así solamente porque el Espíritu Santo inspiró a los autores bíblicos a escribir acerca de eventos que eran cruciales en el establecimiento de la iglesia primitiva, y estos eventos a menudo incluían milagros. Además que la recopilación bíblica no incluye todos los eventos históricos ni la secuencia del tiempo, y a nosotros nos parece que eran recurrentes, que eran constantes uno tras otro. Podríamos imaginarnos que en la mayoría de los casos y la mayor parte del tiempo, las cosas en aquel entonces eran iguales que ahora. Las personas aprendían de la palabra de Dios y luego respondían al Espíritu Santo. Y por último, la forma como Cristo obró consistió en predicar la palabra y en aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación cuando era necesario. Pero se nos ha dicho que hoy no podemos obrar en la misma forma porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros. Los siervos de Dios de hoy no podrían obrar mediante milagros porque se realizarán obras espurias, obras contaminadas de curación que se harán pasar por divinas. Por esta razón el Señor ha designado un método mediante el cual su pueblo debe llevar a cabo la obra del sanamiento físico, combinándolo con la enseñanza de la palabra de Dios. Deben establecerse sanatorios y con estas instituciones deben relacionarse obreros y ministros capaces de llevar a cabo una obra médico-misionera genuina. Así se rodeará con una influencia protectora a aquellos que acudan a los sanatorios en busca de tratamiento. Además, recordemos que, como ya hemos visto anteriormente, que no hay más grande milagro que una vida salvada y cambiada por el poder divino. Y esto sucede a diario, aún en este mundo hoy. Si queremos ver milagros, enfoquémonos y trabajemos en bien de otros y veremos vidas renovadas y cambiadas que ahora apuntan al cielo. Ese es el mayor gozo que el ser humano puede experimentar y que es evidencia del gozo divino de ver ahora sí en acción los dones con que nos ha capacitado. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad para hacer una alianza total y perfecta en Dios a través de Jesús, autor y consumador de nuestra fe, si no lo hiciste antes, y de renovarla si lo hiciste en el pasado. Quiera el Señor bendecirte y ver con gozo desarrollar el máximo potencial de tu vida con los dones y talentos que te dio. Que así sea.
Les invitamos a escuchar el siguiente canto. Se alegra al sentir tu bendita presencia. Todo es tan diferente cuando siento en mí tu influencia, que de mi vida sería sin tu amor. Nada tendría razón, ningún valor. Hoy que te siento cerca, a mí me aferro a tu brazo salvador. Cuando vagaba lejos, errante y sin un rumbo fijo, mi espíritu gemía, solo sin hogar ni abrigo, pero tu amor me buscó y me encontró. Por eso aquí me encuentro hoy. Quiero darte las gracias por tu misericordia conmigo. Ven a mi espíritu consolador celestial, espíritu de toda la verdad, llévame por donde debo andar, serás mi ayuda hasta el final. Ven a mi espíritu consolador celestial, espíritu de toda la verdad, llévame por donde debo andar, serás mi ayuda hasta el final. Si vienes conmigo a mi lado, tú que bien me conoces y sé que me has perdonado, Señor, permíteme de tu favor, manténme siempre cerca de tu amor, para vivir mis días con tu Espíritu Santo protector. Y al pasar el tiempo aprenda tu santa palabra, que pueda yo hablarte en una oración inspirada, que tenga contigo la comunión, que me lleves más cerca a tu corazón y caer a tus pies, Señor, para rendirte toda mi adoración. Ven a mi espíritu consolador celestial, espíritu de toda la verdad, llévame por donde debo andar, serás mi ayuda hasta el final. Ven a mi espíritu consolador celestial, espíritu de toda la verdad, llévame por donde debo andar, serás mi ayuda hasta el final.